Soy un amante de las montañas, mi corazón y respiración se aceleran cada vez que ven la cima de una montaña. Más o menos deseo estar en la cima de todas las montañas que veo. Y esta es la montaña más cercana a mi ciudad vista desde el techo de mi posada. Este año quise ir a ver los fuegos artificiales desde el sitio más alto al que se puede llegar en este condado. Ya hice un intento por llegar a la cima hace un año, pero solo llegamos hasta la mitad. El video de ese intento se los dejo en el primer comentario. Este año estaba decidido a ir sí o sí a la cima. Hice una convocatoria entre mis amigos y nadie quiso acompañarme. También hice una convocatoria en Instagram para las personas que me siguen, que por cierto les dejo el link de mi Instagram acá y en el comentario de abajo. La convocatoria de Instagram funcionó en el 0.88%. Eso significa que de 113 personas que vieron mi Insta historia, solo una me escribió. Un seguidor que estaba decidido a ir en la noche con una linterna rumbo a buscar la cima de una montaña de 600 metros de altura en vertical a pasar año nuevo con un completo desconocido. Esta persona llegó a interrumpir mi noche solitaria, ya lo descubriremos más adelante. Entonces agarré mis cositas y me enrumbé con muchas dudas y una sola certeza. Quería ver los fuegos artificiales desde lo más alto del condado. Había utilizado el Google Maps topografía para saber cuál era el punto más alto y le agregué un marcador. Tomé una combi, luego una moto, luego comencé a caminar. Quise comenzar el ascenso por la parte menos empinada y acá estaba. Como les comentaba, cuanto más te acercas, más grande se vuelve todo, la roca, los cráteres y la montaña. Cuando estás abajo tú dices, pucha, esto lo hago en 10 minutos y llevo 10 minutos y llevo apenas 20 metros. Ahí está la lunita que comienza a aparecer. Ahí están las rocasas, como les gusta a ustedes chicas, y ahí está mi futuro si es que me llego a caer del risco. La subida te desinfla los pulmones, más por el peso que estaba cargando, que era una botella de vino, 3 litros de agua, comida, la carpa, una colcha, un pequeño parlante de música, un trípode, un power bank y otras cosas que suman completamente a buscar refugio detrás de las rocas que tienen unas formas extrañas, pero que sirven como parasol y mirador a la vez. Ahí cada tanto me refugiaba a contemplar el horizonte. Cada vez que llegaba a lo que parecía la cima me daba cuenta que ésta se encontraba cada vez más atrás y más arriba. No quedaba de otra, tenía que continuar igual. En esta parte la carpa comenzó a rodar y yo a correr detrás de ella y logré atraparla. La montaña igual quiso quedarse con algo, así que reclamó una botella de agua como ofrenda, que rodó por el risco sin que pudiera hacer algo. Está mal dejar plástico o basura en los lugares que visitamos, pero dadas las circunstancias yo no pude hacer nada para que la botellita no se fuera. Eso sí, solo espero que tú no te vayas del video sin haberte suscrito. Suscríbete pues, amigo. Caminé hasta llegar a esta cima que me permitía tener buena vista y por cierto estaba llena de restos mochicas, lo cual me dio un poco de miedo por las vibras, pero llegar a la cima hasta donde quería llegar a esa hora ya era imposible. Así que exploré un poco y encontré un refugio del viento donde poner mis cositas y recostarme a disfrutar del ocaso.
En la noche, para matar el tiempo, estuve navegando en internet, chateando con los amiguis y tomando fotitos para el Instagram. Se llegó la medianoche y comenzó el espectáculo. Después de medianoche no quise quedarme a dormir ahí. Las montañas que tienen huacas de nuestros antepasados suelen darte las peores pesadillas de camping, así que decidí por comenzar de una vez el descenso. No fue tan difícil, pero sí era consciente de los riesgos. Y nada amigos, nunca nadie llegó a visitarme, estuve ahí yo solito, solín. Y el regreso no tuvo ningún inconveniente, por cierto. Eso es todo amigos, si has llegado hasta acá deja en un comentario el emoticon más hermoso que tengas en tu teclado, por ejemplo el mío es este. Dale like al video y sígueme en Instagram, estoy como Vertillor, nos vemos en la próxima.